Señor, todo es tan triste en esta vida, hay hambre, guerra por doquier. La ciencia avanza más deprisa, el hombre piensa solo en él. Todo está lleno de maldad, ya no se puede caminar. Al sitio no hay ningún lugar donde tú puedas descansar y ver la creación, tu obra, Señor. No, porque Señor, no, dime Señor, miles perecen cada día sin conocer de ti, Señor. Hay tantos niños en el mundo, vagando van sin dirección. Dime Señor, dímelo tú, dime hasta cuándo llegará aquel momento, aquel final, y la trompeta suene ya. Los muertos en Cristo resuciten ya. Y junto a ellos volaremos en un abrir y cerrar de ojos. Y a nuestro Dios que está en los cielos alabaremos a una misma voz. Y junto a ellos ojaremos en un abrir y cerrar de ojos. En nuestro Dios que está en los cielos alabaremos a una misma voz. Gloria a ti, Señor. Gloria a Dios. Cantar es emocionante, sobre todo cuando uno canta entregándole a Dios esas plegarias, porque los cánticos
cristianos son oraciones. Y hacemos bien en hacerla nuestra oración. ¿Ah? Él viene, mirad, cercano, Él está. ¿Lo creemos? Oramos. Amado Dios, abrimos tu palabra, oh Dios. Qué bueno es que nos has dejado las Escrituras. Háblanos a través de ella y danos corazones dóciles para someternos a tu gracia. Hoy, Señor, al mirar otro acontecimiento, otro evento que ocurre previo a tu regreso, danos sentidos de urgencia, de preparación, de sometimiento a tu voluntad. Y más que eso, Señor, de ser tus siervos, tus agentes en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Yo quiero hablar hoy acerca de lo que se podría conocer en la Biblia como el juicio preadvenimiento. Es indiscutible que la Biblia habla de un juicio. Hay suficientes textos. Hoy yo tengo aquí, pienso que la tarde podría ser un estudio, quizás más que un sermón, y podría darle algunos 40 textos hoy si quieren anotar. O darle una copia, porque lo que traje lo imprimí y podríamos tal vez fotocopiar y darle al que quiera alguna copia detallando el tema del juicio preadvenimiento. Entonces yo pienso que Elvio ahí le damos un regalo a todo el que adivinó el título del lindo tema. Yo quiero introducirme con una parábola bíblica para luego detallar un poco este tema, el tema del juicio. Vamos al libro de Lucas, capítulo 13. Lucas 13. Lucas 13. Voy a trabajar con una parábola cortita, tiene apenas 4 versículos. Así se llama, la higuera estéril. Es una parábola conocida. La Biblia está llena de alusiones. Gracias, hermano. Gracias. Por eso es que yo no me voy de esta iglesia, ¿saben? Perdón, pero hoy he hablado bastante. Lucas 13, versículos 6 al 9. La Biblia está llena de, vamos a llamarle, de analogías, donde compara el cristiano o a la iglesia con viña, con vid, con higueras, nos compara con árboles. En una parte dice que somos plantíos de Jehová para su gloria. En otra parte Cristo dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre el labrador y vosotros sois las ramas. En un momento Cristo compara a Israel con una higuera. Y en esta parábola nos va a comparar a nosotros con una higuera. De hecho, la higuera era un árbol reconocido en el ambiente judío como un árbol nacional. No sé si en tu país tiene que haber un árbol nacional que identifica a tu país. Tú vas a Dominicana y ahí está la caoba. En Cuba la ceiba, el pino, el framboyán. Sí, árboles que llegan a ser íconos de tu cultura. En el ambiente judío la higuera era un árbol así. De hecho, esta parábola se aplica directamente y es una aplicación correcta a la nación de Israel, a la nación judía. Y más tarde, cuando Cristo va saliendo de Betania rumbo a Jerusalén, unos días previo a su crucifixión, dice que encontró una higuera. ¿Recuerdan la historia? Y la higuera, aunque no era tiempo de higos, la higuera estaba frondosa como si tuviera higos.
Los estudiosos dicen, los expertos en esto dicen que algunos árboles de estos se adelantaban y daban algunos frutos antes de tiempo. Eso todavía sigue pasando, ¿verdad? Los que tienen árboles en sus casas o los que son plantadores en las fincas de muchos árboles, saben que hay árboles como que se adelantan un poquito y usted puede comer frutos de ese árbol cuando todavía los demás. Dice que Cristo salió de Betania, salió de la casa de Marta, María y Lázaro, y yo me imagino por qué salió sin desayunar. Marta era muy hacendosa, muy arregla todo, a Marta le gustaba poner la mesa, arreglarlo todo, y era una casa de mucha confianza. Cristo tenía tanta confianza que a veces solía salir de Jerusalén y llegar donde Marta y llegarle ahí con 12 hombres más. ¿Se imaginan qué fiesta se armaba en esa casa? No sé si él le marcaba el número celular a Marta y decía, voy para allá, ¿tú crees que pueda ir con este grupo de personas? O si mandaba un mensajero. Claro, la Biblia da a entender y el espíritu de profecía da a entender, la pluma de inspiración da a entender que Cristo era correcto. Pastor, ¿qué está diciendo? No, a veces nos tomamos el chance de decir, bueno, se le apareció ahí y le creó un problema a esta gente. En la boda de Caná, Cristo llegó a Caná y él fue invitado y los discípulos también. Porque algunos quieren decir, no, es que el vino se acabó, pero si el mismo Cristo llegó con un grupo de hombres ahí. Son inventos, son inventos. Pero de alguna manera algunos sospechamos que esa mañana Cristo amaneció en Betania y tal vez no queriendo cargar a Marta, salió muy tempranito sin decirle me voy ni a qué hora me voy para que ella no se levante a bregar con desayuno, y salió temprano. Dice la Biblia que Cristo tenía hambre y cuando miró la higuera dijo, aquí hay higos. Pensó y cuando fue, ¿qué pasó? Y la maldijo. Una cosa que usted diría, esto como que es raro en la personalidad del Jesús que vengo mirando. La maldijo y se fue, pero al otro día cuando vinieron, encontraron que la higuera se había secado desde la raíz. ¡Wow! Era un símbolo nacional y era una representación de la nación judía. Una nación estéril, que Dios había hecho todo por ella y no daba y aparentaba. ¿Qué cosa? Se veía muy maravillosa, pero a la hora de la verdad, ¿qué pasaba? No había nada. Cristo la maldijo y era una parábola vivida de lo que le pasaría a la nación, porque unos días después le darían muerte a Jesús y sellarían su rechazo, su perdición como nación. Y así pasó. Esta parábola se puede conectar perfectamente con esa otra higuera, pero ya son aplicaciones, no que tenga necesariamente una aplicación directa, pero se hace. Dice, un hombre tenía una higuera plantada en su viña. ¿Están conmigo? ¿Tienen la Biblia allí? Vamos a interactuar hoy. Yo voy a dejar que ustedes puedan interactuar conmigo. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella. ¿Y qué cosa? Y no lo halló. ¿Eso puede pasar? Pero no hay una cosa que usted anhele más cuando siembra un árbol, que es que llegue el tiempo de ¿qué? De fruto. Que llegue la hora. Yo tengo una plantita de guanábana. Me la regalaron en un tarrito así y ya la tengo como de 9 pies. Es uno de los lugares donde yo tomo terapia en la mañana. Mi esposa me dice que yo soy un campesino. Y entonces la niñita cuando está en la casa sale conmigo y nos ponemos un gorro cada uno ahí. Y ahí yo voy orando y mirando las plantas. Y cuando arranco la hierba, yo oro por usted y oro por él. Y le digo, Señor, saca las hierbas malas y poda los árboles buenos. Y Señor, ayúdanos y haznos crecer y alimentanos. Y yo me paro a veces en el arbolito, que antes yo tenía que para mirarlo tenía que hacer así y ahora tengo que hacer. Pero yo añoro el día de llegar a esa planta y conseguir un fruto. Y este dueño de la viña vino a buscar fruto de esa higuera y no tenía fruto. Pero lo grande no era eso, era que esta no era la primera vez. ¿Qué dice el verso siguiente? Y le dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. ¿Y qué cosa?
Un año. Llegó la temporada de higo y él vino a su mata de higos. ¿Y qué cosa? Ok, el año que viene. El año siguiente llegó la temporada de los higos y él viene a su higuera. ¿Y qué cosa? Tercer año. Dice, ya, llegó el momento. Vengo a buscar higo a mi higuera. ¿Y qué pasó? Por eso usted nota que el segundo verso, el verso 7, muestra como cierta incomodidad. He aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¿Para qué inutilizas la tierra? Diciéndole al viñador, ¿por qué la tienes ahí todavía? Ocupando el lugar de otro árbol. Está inutilizando la tierra. Y entonces respondiendo le dijo, ¿quién está respondiendo? El viñador. Aquí hay dos personajes. El dueño de la viña, el viñador. Le dijo, Señor, déjala todavía este año. Dale otro año. Este año yo voy a cavar alrededor de ella y la voy a abonar. Versículo 9. Si diere fruto, bien. Si no, la cortarás después. Esa parábola está en la Biblia. A veces damos impuesto solamente a las parábolas y los relatos que terminan como y fueron felices para siempre. Pero esta es una de esas parábolas, hay varios en la Biblia, uno de esos relatos como que nos deja inconcluso. Porque cuando Cristo cuenta la parábola, Israel todavía estaba bajo gracia. ¿Estaba bajo qué? Bajo gracia. Y Cristo mismo la estaba abonando. El final de la parábola aún no se había dado, por eso lo deja. Pero hoy no está Israel, estamos nosotros. Porque es una parábola que la conclusión no la da el que la cuenta, la das tú y la doy yo. ¿Estás conmigo? Vamos a ver, ¿quién es el dueño de la viña? ¿A quién representa el dueño de la viña? Un hombre tenía una higuera en su viña, vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y le dijo al viñador, córtala, ¿por qué inutilizas la tierra? Y él dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si diere fruto bien y si no la cortarás después. Aquí vamos a identificar los personajes y cada una es representación. ¿Quién es el dueño de la viña? ¿Quién es el dueño de la viña? ¿Dios el Padre? ¿Estamos de acuerdo? ¿A quién representa la higuera? A mí. ¿A quién representa? A mí como persona y a nosotros como pueblo. ¿Quién es el viñador? Jesús. Wow. Y si el viñador es Jesús y el padre dueño de la viña, se le agotó la paciencia al dueño de la viña y el viñador le está diciendo, ten paciencia. ¿Qué les parece? ¿Ah? Interesante, ¿verdad? Entonces Dios se agota y Cristo sigue dando chance. Si nos guiamos de esa manera, nos quedamos con un problema. Pareciera como que Dios es el Padre, correcto, que está allí, dueño de la viña, pero que Cristo tiene que convencerlo de que sea más paciente, de que mira, ten misericordia. Y mi Biblia dice que Dios es amplio en misericordia, amplio en perdonar. Entonces ahí uno se queda, porque realmente la parábola pide que yo identifique quiénes son los personajes, porque estoy jugando. Yo soy la higuera, yo soy aquel de quien Dios espera fruto, yo soy aquel a quien Dios ha plantado, yo soy aquel a quien Dios ha bendecido, yo soy aquel a quien Dios ha puesto en su viña y de quien espera que yo le fructifique. En otra parte la Biblia dice, os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. En otra parte dice que Dios nos ha llamado para que llevemos mucho, si Dios espera fruto de nosotros. Los espera.
Pero en esta parábola pareciera ahora que hay dos personajes. Uno que la plantó y que es dueño y que quiere los frutos, y otro que la cuida, que la atiende. Este dice, ya no más, y este dice, dale un chance. Yo podría decir que ambos son el Padre. ¿Ambos son quién? El Padre. O como usted quiera, ambos son Jesucristo. ¿Por qué? ¿Quiere decir que Cristo me ama más que el Padre? Así que ambos pueden ser. Aquí lo que hay es una manifestación del carácter de Dios. Dios es justicia, Dios es amor. ¿Dios es qué? Y amor. Yo quisiera a veces que solo fuera amor, ¿sí o no? Pero si Dios solo fuera amor y no hubiera justicia, el mundo fuera un caos. Porque la justicia es lo que cimenta, lo que hace que las cosas permanezcan. Por eso es que el cimiento del trono de Dios es justicia y misericordia. Ahí se coloca el trono de Dios, justicia y misericordia. Ambas cosas. Y en esta parábola está el carácter de Dios manifestado. La justicia dice, córtala. Y si la corta, ¿está haciendo mal? No. ¿Cuántos años buscando fruto? Y las demás dan fruto y esta no. La justicia y justicia es justicia. En justicia no hay injusticia. Si la cortaba, no puede salir a decir por ahí, oh, fue injusto. ¿Es Dios amor? 100% amor. ¿Destruirá a los impíos? Y entonces, porque Dios también es justicia. Llega un momento que ese Dios que es amor, también con su amor tiene que aplicar justicia, con dolor, con sufrimiento, para preservar la paz del universo. Y para que sus criaturas permanezcan. En esta parábola está el Dios manifestando su carácter. La justicia de Dios dice, córtala. Y la misericordia de Dios intercede y dice, déjala. Vamos a bregar otra vez con ella. Así que yo quiero mostrarte en el estudio de hoy a un Dios que es justicia y que es ¿qué? Misericordia, que es amor, que es ambas cosas. Nosotros como padres, si solo aplicamos el amor, tendremos hijos sinvergüenzas. Si solo aplicamos la justicia, tendremos hijos rebeldes. Oh, cuántas veces le he dicho, Señor, dame la gracia de poder mezclar bien las dos cosas. Porque a veces el ser humano quiere ser tan recto, tan justo, que no es misericordioso. Y a veces somos tan misericordiosos que es como si le dijéramos al otro, te amo, sigue haciendo lo que te dé la gana. Pero Dios es perfecto. Dios sí que sabe mezclar las dos cosas. Y no se equivoca. La mezcla bien las dos. Justicia y misericordia es lo que Él es. Dios no tiene que hacer ningún esfuerzo para ser justo, ni ningún esfuerzo para ser un Dios amoroso, porque Él es perfecto en ambas cosas. Y no tengas duda de que los que se pierdan reconocerán que la justicia de Dios cayó justamente sobre ellos, pero que el Dios que aplicó la justicia es un Dios de amor. Y los que seamos salvados, sabremos siempre sabremos que seremos salvos por misericordia. Porque siempre sabremos que por bueno que fui, por obediente que fui, por bien que hice, fue la gracia de Dios que me salvó. ¿Estamos claros? Es el Dios que tú y yo tenemos. Un Dios justo y un Dios misericordioso. Córtala. ¿Para qué inutilice la tierra? Esa naturaleza de Dios dice ya, hasta aquí. La parte de misericordia dice, corrí 1 milla, corrí 2 millas, corrí 3 millas, voy a correr otra. En las parábolas es incorrecto tú aplicarla literalmente a la realidad, porque pareciera como que aquí está diciendo, a las 3 son la vencida y te doy un chance más. Cuando Pedro vino donde Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Pedro le dijo, hasta 7, Señor. Y Pedro creyó que estaba dando un honrón por los 420, porque Pedro dijo, la gente tiende a decir a las 3 son la vencida, pero ahora Pedro dice, te la voy a poner 7.
Y Pedro, que cree que está siendo muy misericordioso, Cristo le dice hasta 70 veces 7. Es llevando el superlativo el 7. Lo que está diciendo es que la misericordia siempre hay que tenerla. ¿Ah? Así que en la parábola, esas 3 veces no quiere decir que Dios te da 3 chances y a las 3 te dice, bueno, te voy a dar una gracia más. No, nuestro Dios es amplio en perdonar. Con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Dios es infinitamente misericordioso, pero Dios es justo, amados hermanos. Justo. Y si hay una cosa que quedará clara al final, cuando Cristo venga, cuando venga el juicio final, cuando venga el juicio ejecutivo, cuando los perdidos sean eliminados y los salvados sean salvados, el universo entero, los seres de todo lo demás mundo, todos sabrán que Dios actuó con justicia. Si así no fuera, el universo quedaría tambaleándose otra vez. Si así no fuera, los seres de otros mundos se mantendrían cuestionando a Dios, si Dios no fuera justo. En ese contexto vamos a entrar en el tema del juicio preadvenimiento. Un Dios que es justo y misericordioso. Y que Él mismo, agraviado por nuestros pecados, nos ha provisto un intercesor. Y que ese intercesor es su propio Hijo. ¿Estamos claros de lo que estoy diciendo? Oiga, miren la maravilla de Dios. Dios dice, pecaste, yo te debo matar, porque la paga del pecado es la muerte. Pero como te amo, mi justicia dice, tengo que matarte. Pero como te amo, yo voy a proveer a alguien para que muera por ti. Y ahí la justicia quedó vindicada y la misericordia quedó vindicada. Y el diablo, que estaba mirando a ver cómo Dios salía de este entredicho, dice, si los perdona a ellos, me tiene que perdonar a mí. Y no era justicia. ¿Ah? Y si me destruye a mí, los tiene que destruir a ellos. Y ahora Dios se inventó un plan, el plan de salvación, que por la eternidad lo estaremos estudiando y nunca acabaremos de entenderlo. Encontraremos que Dios no se negó a sí mismo, que no dejó de ser justo, que no dejó de ser misericordia. La paga del pecado es muerte, hubo muerte. Y Dios es amor y misericordia, hubo misericordia. Alabado sea el Señor por ello. Pero amados, esa gracia la merecen todos. Esa gracia hay que extenderla, hay que llevarla, hay que expandirla. Porque un día Dios vendrá a buscar fruto y ya la gracia se agotará. Y entonces se aplicará la justicia. Y dice un texto del libro de Ezequiel, centinela, si no advierte al pecador, la sangre ¿qué? Caerá sobre ti. Y si lo advierte, caerá sobre él. Nos está diciendo que Dios nos ha puesto como mensajeros. Y la sangre de ese pecador que está allá caerá sobre mí si yo no lo advierto. Él pagará, porque Él es un ente moral pensante y con libre albedrío también Él pagará. Pero si yo no hice mi parte de advertir, yo también pagaré. En esta parábola encontramos un intercesor, alguien que intercede. Y de eso quiero hablar hoy, del juicio. Yo quiero centrarme en el juicio preadvenimiento. Los adventistas creemos que el juicio es un todo, pero que tiene tres etapas. ¿Tiene qué cosa? Creemos que hay una etapa que es antes de Cristo venir. Creemos que una etapa es durante el milenio. Voy a hablar del milenio la próxima semana. Y creemos que hay una etapa que es después del milenio. A la primera etapa le llamamos el juicio investigador. No vas a encontrar en la Biblia por ningún lado la palabra investigador. Pero sí va a encontrar en la Biblia suficientes textos para mostrar que es un juicio que se fundamenta en los expedientes y en los registros celestiales. Y va a encontrar, como yo le he titulado al tema hoy, el juicio preadvenimiento, que es un juicio que ocurre antes de Cristo venir por segunda vez. Lo podemos demostrar como hoy lo vamos a estudiar en la Biblia. La segunda etapa se llama juicio vindicativo. ¿Juicio cómo? Que tiene como propósito mostrarle al universo y a los seres salvados que el que se perdió fue tratado con justicia. ¿Fue tratado con qué?
Porque Dios quiere cuentas claras. Quiere que los redimidos por la eternidad le sirvamos por amor. Cada persona que se pierda se perderá no porque Dios no le proveyó, sino porque despreció la gracia de Dios. Así que el juicio vindicativo, la Biblia dice que los santos hemos de juzgar al mundo y a los ángeles. Y está hablando de los ángeles caídos. Cuando seamos redimidos, dice el libro de Apocalipsis, lo estaremos estudiando la próxima semana, cuando estudiemos el milenio, Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 y 5, que seremos jueces, sacerdotes, reyes, y juzgaremos. Y Dios podremos mirar la historia de cada persona perdida. Tristemente podremos preguntar, Señor, ¿por qué fulano, mengano, no está aquí? Era tan bueno, tan especial, tan santo. Y Él nos mostrará los libros. Y eso nos convertirá en jurado, en jueces, para ver que Dios ha sido justo. Esa es la segunda etapa del juicio. Y la última etapa del juicio es cuando la sentencia sea aplicada. Como dice el mismo capítulo 20, cuando venga fuego, un lago de fuego y azufre, y la Biblia dice que todos los impíos serán echados allí, y dice la Biblia que el diablo y sus seguidores serán echados allí también, y dice la Biblia que el infierno será echado en el infierno también. ¿Cómo es eso? Porque alguna gente dicen que es un infierno eterno. La palabra infierno ahí es el Hades, la tumba. Y dice que también el Hades será echado en el infierno. Y el libro de Malaquías dice que no le dejará ni raíz ni rama. Y luego dice que saldremos y pisaremos sus cenizas. Porque no hay un lago de fuego eterno. Hay un lago de fuego retributivo con justicia. Y cuando cada quien pague por su culpa, morirá para siempre. Y de él, dice la Biblia, no habrá memoria. Como si nunca fue. Ahí está el juicio, en tres partes. ¿Lo tienen? Etapa investigativa, preadvenimiento. Etapa vindicativa después del advenimiento durante el milenio. Y etapa ejecutiva después del milenio, cuando el Señor le pague a cada uno según su obra. De hecho, cuando los salvados nos vayamos con Cristo, cuando Él venga, no nos está llevando a la tierra nueva ni a la eternidad, nos está llevando a un interín de 1000 años en el cielo. Todavía es parte del proceso de la extirpación del pecado, en el cual nosotros tomamos parte, y eso tomará 1000 años. ¡Uy! ¿Por qué tanto tiempo? Porque usted y yo somos los que cuando pasan 10 años ya estamos vueltos locos, desesperados. Para Dios 1000 años es como un día, y un día es como ¿qué? Como 1000 años. Así como te dice, tanto tiempo y Cristo no viene. Vimos en profecía esta mañana, y cuando tú estudias Daniel capítulo 7 y capítulo 8, te das cuenta que el tiempo es corto. Cristo no ha venido porque apenas hace 100 y pico de años, 1844 para acá, 180, 170 años, que empezó el tiempo del fin, el último tiempo de gracia. ¿Y por qué no llega el Señor? Para Dios es muy poquito lo que le queda, lo que le está dando de gracia al mundo de ese periodo de tiempo. Tú y yo estamos desesperados que venga. No, Dios quiere extender su gracia para que más gente se salve. El problema es que cuando Él extiende ese abanico de gracia, Él le dice a nosotros, nos dice, es necesario que vaya y profetices otra vez a pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y nosotros nos quedamos sentados esperando que Él venga y queme y fulmine a todo el mundo. Deberíamos unirnos al intercesor de la parábola y decir, dale otro año. Que este año yo voy a ser mejor misionero. Que este año yo voy a orar por él. Que este año yo voy a orar por mi hijo. Que si yo te oraba por mi hijo 2 veces voy a orar 4. Que si te oraba por mi vecino 3 voy a orar 6. Que si hacía este esfuerzo voy a hacer el doble. Voy a hacer todo lo que pueda. Señor, dale un año más. Pero al revés nosotros decimos, ven ya. A veces hay como una mezcla de egoísmo allí, ¿verdad? Yo quisiera que venga ya, pero quisiera que se cumpla esa parte donde Él dice, yo no quiero que el impío se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque la misericordia de Dios hará todo lo posible, que no haya duda en el universo entero de que Dios hizo todo lo posible para que la gente se salve. Cuando el Señor aplique su justicia final, no habrá duda. Creemos que estamos en el último tiempo de gracia de la historia de este mundo. ¿En el último qué? Tiempo de gracia. Lo voy a ilustrar. Yo voy a tomar unas 3 partecitas aquí hoy. La primera, a ilustrar el juicio con el santuario. ¿Con qué? El Señor
preparó esta maqueta terrenal y esa maqueta, vamos a decir, preparó este escenario del santuario para enseñar el plan de salvación, para que los judíos entendieran y nosotros hoy, por extensión, entendiéramos el plan de salvación. El santuario ilustra de una manera bellísima el plan de salvación en plan de intercesión. En el santuario está detallada la misericordia de Dios y también la justicia. Hemos aprendido que en el santuario estaban los muebles y los muebles eran un destello de misericordia. Lo primero que el pecador hacía era que traía el corderito, sacrificio, y el corderito tomaba mi culpa. Eso se llama ¿qué? Gracia, misericordia. ¿Están conmigo? Levanten la mano los que ya se durmieron. ¿Dónde están ellos? El santuario tenía el altar de sacrificio donde se llevaba la víctima, el cordero, la ofrenda sustitutoria que te sustituía, me sustituye. Y ese cordero representaba ¿a quién? A Jesús. Gracia, misericordia. Porque siendo yo el culpable, la culpa la está pagando otro. Lo mismo que ya refería el profeta Isaías cuando dice de Cristo: como cordero fue llevado al matadero, por sus llagas fuimos nosotros curados. Está hablando de misericordia. Dios proveyendo a alguien en mi lugar. Y el santuario lo ilustraba. Y el pecador que jugaba con el pecado, que cometía un delito hoy y otro mañana, y ahora llegaba al santuario y miraba cuando mataban la víctima, y él tenía que poner la mano, y algunos delitos requerían que el mismo pecador matara a la víctima. Y ese proceso creaba una reacción en el pecador que decía: el pecado no es un juego, crea muerte. Pero al mismo tiempo le muestra la gracia y misericordia de Dios que está colocando sobre Jesús nuestras culpas. Y usted sigue mirando el santuario y cada mueble era una manifestación de la gracia de Dios. El lavacro, la mesa con los panes, mostrando que Dios nos provee el sustento tanto espiritual como material. Más tarde Cristo va a decir en el sermón del monte, más tarde Cristo va a decir que el Señor manda el sol sobre malos y buenos, que llueve sobre justos e injustos, que da su pan al bueno y al malo, mostrando que Dios sustenta todo. No hay nada en este mundo que no sea sustentado por ¿quién? Desde la más pequeña brizna de hierba hasta la creación más grande y compleja, todo lo sostiene ¿quién? Y no lo sostiene porque Dios dijo una palabra: hágase, y me voy y lo dejo solo. No solo los creó, sino que los sustenta. Está hablando de un Dios que te hizo y está pendiente a ti, a cada latido. Tac, 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 tac. Si es el Dios que me hizo y me vela mi sueño, vela mi vida, está conmigo, me atiende, está a mi lado. Dios es amor. Por todas partes. ¿Qué hacemos huyendo de Dios? ¿Qué hacemos corriendo de Dios? ¿Qué hacemos yéndonos por otro lado? Dios es maravilloso. Y cuando sigue mirando el santuario está el altar del incienso, que está allí colocado, mostrando que nuestras oraciones suben ante Dios y que Él las recibe. Las recibe como olor agradable cuando tu oración y tu arrepentimiento es sincero y cuando viene acompañada de un Cristo Jesús que tomó tu vida. Y así va a seguir. Cuando entra al lugar santísimo, encuentra el propiciatorio, la gloria de Dios manifestada, la Shekinah. Está allí mostrada de manera especial. Y cómo esa gloria de Dios acompañó a un pueblo pecador por el desierto todo el tiempo. Y cómo la gloria de Dios sigue con nosotros. Misericordia. Dentro del arca estaban los 10 mandamientos. Y estos son los 10 mandamientos, que son justicia o misericordia. Misericordia y justicia también. Pero los 10 mandamientos son un regalo del amor de Dios. Y el apóstol San Pablo dice que el fin de la ley es el amor. Interesante, ¿verdad que sí? ¿Le gustaría vivir en un lugar donde no haya ley? ¿Cómo usted vive en un lugar que la ley es de verdad? Usted dice: yo salgo y se me queda la puerta abierta. Y en tal parte yo vivía, yo salía y dejaba la puerta cerrada y la llave abierta. Porque la ley trae paz. La ley trae bendición. Y la ley es un regalo de amor.
padre sensato y le pone leyes a sus hijos, ¿por qué se las pone? Porque lo ama. Pero cada año, venía un día de juicio en el santuario. ¿Un día de qué? Cada año, una vez al año, el capítulo 16 de Levítico. Si usted está escribiendo, diga, te pone allí en la nota, diga, el día de juicio o el día de expiación, Levítico 16. El capítulo completo detalla bien eso. Cada año, el servicio rutinario, o como se llamaba, el continuo del santuario, variaba ese día. El continuo normal ese día seguía, pero se hacía algo adicional ese día. El día de expiación, que algunos saben qué fecha era. No sé si le querrán hacer pregunta, era el día 10 del mes 7. ¿Era un día de qué? De juicio. Ese día, el que no había llevado sus pecados al santuario, el que no había confesado sus pecados, era cortado del pueblo y perdido. ¿Están conmigo? Levítico 23, 26 al 32. Dice textualmente la Biblia, será cortado de entre su pueblo. Era un día de justicia. ¿Un día de qué? De justicia. Durante todo el año el Señor estuvo extendiendo ¿qué cosa? Misericordia, misericordia, gracia, gracia. Y un día del año, justicia. De hecho, dice la historia que ese mismo día que aplicaba justicia, también daba todos los pasos de misericordia, porque si había un necio, un descuidado que no había aprovechado, ese día también había gracia. Y en el último momento, justicia. ¿Están conmigo? Se esperaba que los pecados hayan sido llevados al santuario. El santuario tiene un sistema de transferencia, que el pecado sale de mí y va a otro lugar. Dios planificó ese proyecto, Dios diseñó esa manera que mis pecados puedan ser quitados y puestos en otro sitio. Se llama transferencia. Así que yo venía como un pecador. Imagínese el tipo de pecador que fuera. ¿Cómo usted me imagina a mí? ¿Qué tan malvado? Pastor. Entonces yo le voy a poner otro ejemplo. Imagínese a David, adúltero, criminal, mentiroso, encubridor y luego intentando engañar al pueblo, hipócrita. ¿Ese era David? Dios en su misericordia lo alcanza. David despierta. Y ahora ese David va al santuario. Lleva la ofrenda, sacrifica el cordero y como lo hace de arrepentimiento sincero, la culpa de David al cordero. Que usted sabe que el cordero representaba ¿a quién? A Cristo, quien llevaría nuestros pecados. Una transferencia. Ya el pecado no está en David, ¿está dónde? David puede salir del santuario danzando, saltando, diciendo aleluya, porque me has perdonado, porque me has salvado, porque me has quitado este peso, porque una vez tú vienes con corazón sincero al trono de la gracia, te derrama ante Dios, llevas tus pecados son transferidos de ti al santuario y puedes salir de allí perdonado. Camino a Cristo capítulo 6 dice, es nuestro privilegio creer. Si fui, confesé, lo llevé al Señor con corazón sincero, es mi privilegio ¿qué? Creer. Debo salir de ahí diciendo, wow, qué Dios tengo, qué maravilloso. El pecado era transferido. Y dice la Biblia en Hebreos 9:22 que el pecado lo carga la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y una porción de esa sangre del cordero degollado, todo eso está allí ilustrado en la cita que le estoy dando. Una parte de esa sangre se untaba en los cuernos, se llevaba al santuario, se asperjaba en el velo, diciendo que ahora mis pecados ya yo no lo tengo, están en el santuario. ¿Están dónde? De esta manera un judío podía haber ilustrado cómo Dios tomaba los pecados de él y los movía del lugar, mostrando
lo que Cristo haría cuando muriera, que tomaría mis pecados y lo tomaría Él. Eso ocurría cada año. Todo judío sabía lo que pasaba. Entendía que ese era un día solemne. El día de expiación era el día más solemne del año. No podían descuidarse, no podían olvidarse, porque literalmente había rechazado la gracia de Dios de todo el año y quedaba perdido porque le caía la justicia. Y ante una persona que usted le dio todo un año para que se arrepienta y llegó el día de justicia y ese mismo día le dice todavía hay chance y no se arrepiente, es un soberbio. Es alguien que decidió en su corazón no. Y al fin de cuentas Dios con dolor y angustia tiene que ser ¿qué? Tiene que apartarse. La Biblia dice que el santuario terrenal era sombra del santuario ¿qué? Celestial. Daniel 8:14 y Hebreos 9. Quiero citarle el capítulo 8 de Hebreos, los primeros versículos nos hablan del verdadero santuario. El capítulo 9 también nos habla del verdadero santuario que está ¿dónde? En el cielo. Y si el santuario terrenal era una sombra del verdadero, da a entender que en el cielo hay un santuario real, verdadero, y que ahora cuando tú y yo pecamos y nos arrepentimos, no hay que venir donde el corderito, que era una sombra, sino que ya hay un verdadero ¿qué? Cordero que murió. ¿Quién es ese? Jesús. Ahora cuando yo peco, mis pecados son llevados al santuario que está ¿dónde? En el cielo. Porque dice que Cristo no entró a un santuario hecho de manos, sino al verdadero, no hecho por el hombre, sino el santuario de Dios. Y dice que en ese santuario Cristo intercede por ¿quiénes? ¿Y qué era lo que hacía el sacerdote en el santuario terrenal? De manera que ahora mi sacerdote, dice la Biblia, que es el mismo Jesucristo. El sumo sacerdote es Jesús, porque tenemos tal sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado ¿en qué? Según nuestra, Cristo es nuestro sacerdote. ¿Y para qué es sacerdote? ¿Qué hacía el sacerdote? Interceder. De manera que quien ministra en el verdadero santuario es Jesús, como sumo sacerdote. Y cuando tú y yo pecamos, dice la palabra de Dios, que si pecamos, si confesamos nuestros, Él es fiel para perdonar nuestros y limpiarnos. Es real, no es un cuento. Lo que pasaba en el santuario terrenal era un símbolo de lo que pasa en el mundo, en la vida real. Ahora lo que se espera es que en este tiempo de juicio preadvenimiento, tú y yo debemos asegurarnos que nuestros pecados no están aquí, sino que están allá. Porque si yo cargo con mis propios pecados, tendré que dar cuenta de ello, porque no los llevé a Cristo. El santuario debía ser purificado, dice la Biblia. Dios profetizó en Daniel que el santuario debía ser purificado, Daniel 8:14 y Hebreos 9:23. Así como el santuario terrenal tenía que ser purificado una vez al año, la Biblia dice que el santuario celestial también debía ser purificado. Según Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Ya estudiamos esta profecía en días anteriores, partiendo desde los cálculos exactos, cuando esta profecía se da, Dios estableció una fecha cuando empezaría la purificación del santuario celestial. Eso no es de extrañarnos ni es sorprendente, porque Dios tenía una fecha exacta cuando había el santuario terrenal. ¿Están conmigo? Y esa fecha era conocida y sabida, porque si Dios me va a juzgar a mí, no puede juzgarme sin decirme la fecha. ¿Están conmigo? De manera que Dios tenía que decirle al hombre cuándo iba a hacerle el juicio investigador, cuándo lo iba a juzgar. Y la Biblia, Dios le dijo, el ángel le dijo a Daniel en la visión, hasta 2300 tarde y mañana, y entonces el santuario será. Y cuando tú revisas el santuario terrenal, ¿qué era la purificación del santuario? Era el acto donde se limpiaban los pecados confesados durante todo el año, para que no quedaran sobre el pecador, sino para ponerle un destino final. Pero el pecador que no llevó sus pecados al santuario durante el año, él cargaba con su culpa y no tenía intercesor. Lo mismo pasará hoy y pasa hoy. Si mis culpas, cuando Cristo me juzga, la tengo yo y no están en el santuario, lo que le estoy diciendo, Señor, yo no te lo confesé porque no quiero que tú me defiendas, ni quiero que seas mi abogado, ni quiero que seas mi intercesor.
Porque la Biblia dice que nos alleguemos confiadamente al trono para alcanzar misericordia y ¿qué más? Y oportuno. No dice para alcanzar justicia. No vaya al trono buscando justicia para usted. Porque si va al trono buscando justicia para usted, usted es lo que tiene destrucción. Porque todos somos pecadores y la paga del pecado ¿qué es? Yo no voy al trono de Dios diciéndole, Señor, sé justo conmigo. No, Señor, sé misericordioso conmigo. Por eso se llama ven confiadamente al trono de para alcanzar misericordia y oportuno socorro. No dice ven para que Dios te juzgue. Si Dios me juzgara con su justicia, sin misericordia, ay de mí. ¿Están conmigo, hermano? La Biblia establece el momento cuando el santuario sería purificado. Por eso creemos firmemente que cuando la profecía de las 2300 tarde y mañana terminó, empezó el proceso de la purificación del santuario. De acuerdo a todos los cálculos proféticos, no hecho por adventistas, pero ya secundado por nosotros, en 1844 el mundo entró en su fase definitiva final. De ahí para acá estamos viviendo el ajuste de cuenta final de Dios con el juicio y el último tiempo de gracia. Y así como durante el día del Yom Kippur, o el día de juicio, de acuerdo al santuario terrenal, todavía había gracia, ahora cuando Dios está haciendo el juicio, todavía sigue habiendo ¿qué? Gracia. Alabado sea el Señor. Esa obra de purificación consiste en una obra de juicio. Daniel capítulo 7, versículo 9 al 10 y 7, 14 al 15, dice que Daniel miró en visión ese juicio. Daniel describe en el capítulo 7, desde el versículo 9 en adelante hasta el versículo 14 y 15, Daniel describe detalladamente la cena de juicio que se ve en el cielo. Dice Daniel que vio a un anciano de gran edad. Dice Daniel que fueron puestos tronos. Dice Daniel que millares de millares le servían y millares de millares venían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Estoy yendo un poco rápido para agotar el material, pero estoy citando los textos. Daniel capítulo 7, versículo 9 al 15. Pero el texto va a decir que cuando la escena de juicio se abre, los libros se abrieron. Daniel dice, y yo vi en las nubes que venía uno semejante al Hijo del Hombre y fue traído ante Dios. ¿Quién es ese? El intercesor. Dios no nos hará un juicio sin un intercesor, sin Cristo. Entonces ahí está la escena de la parábola otra vez. Justicia y misericordia. Pero Dios es amor. Dice la Biblia, el Padre también os ama. Dice Cristo. Dios es amor y es justicia. Cristo es amor y es justicia. Y allí hay una manifestación de la justicia y el amor de Dios. Aún en el tiempo final de juicio que estamos viviendo, Dios ha provisto que Cristo esté allí tomando nuestros casos. ¿Estamos claros? ¿Lo tenemos? El libro de Apocalipsis menciona un momento en el que el juicio habría llegado. Apocalipsis 14, 7. Recuerda ese texto de Apocalipsis 14, 7. El mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis 14, del versículo 6 en adelante están los tres ángeles. 14, 6 y 7, el mensaje del primer ángel. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel. Y ahí empieza. La expresión su juicio ha llegado no dice porque su juicio llegará o porque su juicio pasó. Está hablando en tiempo ¿qué? Y cuando logramos ubicar el tiempo histórico y profético de esa profecía, nos damos cuenta que estamos en el tiempo del juicio. El juicio ha llegado. Por eso es emocionante saber que mientras hay juicio también hay evangelio. Porque el mismo ángel que anuncia la hora de su juicio ha llegado, dice el escritor aquí, Juan, dice, para predicar el evangelio eterno. De manera que el juicio es parte del evangelio. No deberíamos mirar el juicio solamente como el Señor va a aplicar justicia. No, el juicio también es gracia. Y es el último momento, por eso aparecen tres ángeles poderosos anunciando en alta voz en medio del cielo el último mensaje de pregón para el mundo. La hora de su juicio ha llegado, pero es el evangelio eterno. ¿Y qué es evangelio? Las buenas nuevas de salvación. De manera, hermano, que nos ha tocado vivir el momento más solemne de la historia, porque estamos en el último momento de la historia del mundo, cuando el mundo está pasando por el juicio investigador y Dios está dando el último mensaje de salvación. ¡Wow! Y nosotros envueltos en tantas cosas, metido en tantas cosas,
que pareciera que no entendemos el tiempo que estamos viviendo. Durante el día de expiación el santuario se purificaba de los pecados que eran llevados al santuario. Ya le expliqué eso. Así la purificación del santuario celestial tiene que ver solo con los pecados que han sido confesados. ¿Están conmigo? El santuario solo puede ser purificado de los pecados que han sido llevados allá. Por eso el que no confiesa sus pecados, ¿dónde están sus pecados? Él carga con sus pecados. Pero si yo vengo a Cristo y me derramo en oración y lágrimas y le confieso mis pecados, ¿quién queda con mis pecados? Jesús. ¿Y cuánto me cuesta eso? Wow. Y esos pecados van al santuario. El Señor Jesucristo describe, y aquí entro en otra sección, que su iglesia está compuesta de trigo y cizaña. ¿De qué cosa? De ovejas y cabritos. De siervos sabios y siervos necios. De vírgenes sabias y fatuas. De hecho, la Biblia dice que al tirar la red del evangelio se atrapan todo tipo de peces. Y la Biblia enseña que la iglesia, la viña del Señor, estará así por mucho tiempo. Trigo, ovejas, y el Señor advirtió que no es trabajo nuestro limpiarla. Pero en el juicio investigador la iglesia quedará limpiada. En este tiempo del juicio investigador es el tiempo cuando la iglesia empieza a ser zarandeada y unos quedan y otros ¿qué? Y otros llegan. Cuando estudiamos los últimos 40 días de oración, yo me emocioné con una cita que leí que dice que la iglesia no mermará su cantidad de miembros. Y yo me quedé asombrado porque siempre he leído y he escuchado que la iglesia va a ser diezmada, que mucha gente va a ser zarandeada, mucha gente va a abandonar, no soportará la prueba final. Pero dice que así como estará mucha gente saliendo, también habrá mucha gente ¿qué? Porque Dios tiene mucho pueblo allá. Oye, yo quisiera decirle al que está allá que tenga un asiento al lado mío, pero que no es el mío, que es uno al lado mío. Que el asiento mío no lo voy a dar, pero que hay suficiente asiento al lado mío para que él venga. Dios tiene que venir a su viña. Y a esa viña donde le ha extendido misericordia por tanto tiempo y gracia por tanto tiempo, un día Él tiene que venir y revisar. Porque así como su misericordia se ha extendido, su justicia clama por justicia. Y si Dios permitiera que el pecador siguiera bien siendo pecador y yéndole bien siendo pecador y yéndole bien haciendo maldades, no está siendo justo. Y entonces está preservando la maldad. Y un día los santos gritarán como David: ¿por qué prospera el impío? Como David gritó en un momento: Señor, yo hago esto, te sirvo, el justo te sirve y sufre. Y mira el impío como crece como la hierba. Como diciendo: ¿y tu justicia? Y Dios le contestó: crece como hierba para ser cortado para siempre. Porque un día viene la ¿qué? La justicia de Dios. La siega no, la siega para la cosecha. Un día ya no habrán cabritos y ovejas. El Señor los separará. Un día su pueblo ya no estará compuesto de trigo y cizaña. El Señor arrancará la cizaña, la atará en manojos y la llevará al fuego. Y un día ya no será todo tipo de peces. Él tomará su red, revisará los peces, uno los devolverá al mar y con otro se quedará. Estamos en ese periodo. ¿Estamos en qué? Cuando Dios está revisando a su iglesia, revisando a sus hijos. De estos dos grupos dentro de la iglesia ocurre durante este juicio antes de que Cristo venga. Y es otro argumento fuerte para mostrar que tiene que haber un juicio antes de Cristo venir. Cristo no puede venir con su galardón con él, como dice la Biblia, si no sabe a quién se lo va a dar.
Antes de Cristo venir, cada persona que se salva ya debe estar determinada en el cielo, porque al revisar su vida y su historia es alguien que se ha aferrado de Dios, ha confesado sus pecados y ha sido lavado por la sangre de Cristo. Cuando Cristo venga, unos serán tomados y otros serán dejados. ¿Cómo saber cuál tomo y cuál dejo si antes no le he hecho un juicio? De manera que tiene que haber un juicio preadvenimiento. Indiscutible. Los no creyentes no necesitan ser juzgados antes que venga Jesús. ¿Quiénes son los que serán juzgados? Estoy entrando en un elemento más. El juicio investigador es para los que han aceptado a Cristo, solamente. Pastor, ¿y eso? Durante el día de expiación, el santuario se purificaba de los pecados que eran llevados al santuario. ¿De cuáles pecados? ¿Y quién era que llevaba sus pecados al santuario? El que se arrepentía. De manera que el juicio se lo hacían al que llevaba sus pecados. ¿Dónde? El que no lo llevaba no había que juzgarlo porque estaba perdido. Todo el mundo está perdido porque la paga del pecado es por cuanto todos pecaron. Todos estamos perdidos. Ahora, si Dios provee una brecha de salida y yo me meto en esa brecha, no hay que averiguar si los otros están perdidos porque no se metieron en la brecha. Están perdidos. De manera que Dios no necesita en el juicio preadvenimiento juzgar al que nunca se arrepintió ni al que trajo su confesión a Él. No tiene que juzgarlo porque ese se queda como estaba, condenado. El juicio es solamente para aquellos que han traído sus pecados al santuario. Primera de Pedro 4:17 dice, porque es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Por dónde comienza el juicio? Primera de Pedro 4:17. Es necesario que el juicio comience, de modo que si quiero ser parte del juicio investigador, debo llevar mis pecados ¿a dónde? Al santuario. De manera que el juicio investigador es buenas nuevas en ese sentido. Es yo estoy perdido y ahora Dios me da una oportunidad de salvarme. Pudiendo dejar mi nombre para juzgarme en el juicio vindicativo o al final, Él me juzga en el juicio preadvenimiento porque tengo la oportunidad de salvación. Cuando el ángel de Apocalipsis 14 anuncia la hora de su juicio ha llegado, lo que le está diciendo es al mundo, o nosotros que somos representados por ese ángel, debemos decirle al mundo, el último chance de misericordia se acaba. Ven para que Dios te juzgue en su juicio preadvenimiento, donde hay un abogado que te puede salvar. Esa es la oportunidad, es el momento. El juicio de Dios está realizándose ahora. Cuando ese juicio acabe, terminará la gracia para los seres humanos. ¿Cuándo acaba la gracia? Cuando el juicio acabe. Pastor, ¿se acabó la gracia? No, la gracia acabará cuando el juicio acabe. Así mismo pasaba en el santuario terrenal. Cuando el juicio terminaba, dice que el que no había llevado su culpa hasta ese momento quedaba cortado de su pueblo. Se acabó la gracia. En el tribunal celestial se pronunciará la sentencia. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es impuro, sea impuro todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Cuando esas palabras sean pronunciadas, el sacerdote Jesucristo estará diciendo, cada caso quede como está. Eso se pronunciará cuando termine el juicio investigador, cuando el caso de cada hijo de Dios sea sellado. Lo que es justo se quedará justo, lo que es sucio se quedará sucio. Es como diciendo, cada caso está terminado. Hecho es. Todo habrá terminado. El juicio y el tiempo de gracia no terminan con la venida de Cristo. ¿No qué? Terminan antes. ¿Terminan cómo? ¿Habrá gracia hasta que Cristo venga? No, un tiempo previo a la venida de Cristo ya no habrá gracia. Un poquito antes no habrá gracia. De la misma manera como hubo un tiempo entre la sentencia de Sodoma y Gomorra y la ejecución de la destrucción. Recuerda que Jesús está hablando con Abraham y Abraham está intercediendo. Y al final de cuentas la intercesión no surtió efecto porque Dios le dijo, ok, hago lo que tú dices. Y dice, no, pero no hay lo que tú dices. Y Abraham subió la apuesta y le dijo, no hay. Si hubieran 50, Señor, ¿tú lo perdonas? Sí, si hay 50, mi gracia lo perdona. La nación entera, solo por 50. Óigame, hermano, vale la pena que usted y yo seamos justos donde vivimos. Porque usted y yo siendo justos donde vivimos, podemos detener los juicios de Dios en ese lugar.
Porque Dios es gracia y misericordia. Pero Dios es justicia. Oh Señor, si hay 40, oh Señor, si hay 20, al final no habían 5, al final había 1. Ahí quedó sellada la destrucción de Sodoma y Gomorra. Se acabó la gracia, pero había sido destruida después. O como el caso del arca de Noé. ¿Recuerdan el arca de Noé? 120 años de misericordia y de gracia. Cuando todos los animales entraron, dice la historia, se cerró la puerta. Cuando se cerró la puerta, se acabó la gracia, ¿sí o no? Los escritos de nuestra iglesia dicen que cuando se cerró la puerta, que la cerró un ángel, Noé no podía abrirla. Me imagino cómo se rasgó el corazón de Noé cuando la gente empezó a tocar para que le abra. Pero ¿quién cerró la puerta? Porque cuando Dios cierre la puerta de la misericordia. Pero dice la historia que cuando se cerró la puerta del arca, durante 7 días no llegó la lluvia. Da a entender que cuando la gracia se cierra, aún no ha llegado el fin, pero ya no hay gracia. De manera que habrá un momento en este mundo cuando la gracia se terminará. Cuando la gracia se terminará y pareciera que uno no se da cuenta. El sello de Dios debe ser recibido antes que se cierre la gracia. Y aprendimos en Apocalipsis que ahora en este tiempo Dios está marcando a sus hijos. Estoy terminando, hermanos. Cuando la gracia se termine, dice el libro de Apocalipsis capítulo 15 que el templo se llenó de humo. Y cuando el templo se llenaba de humo, los sacerdotes no podían estar adentro. El libro de Éxodo capítulo 40, versículos 34 y 35, primero el libro de Reyes 8, 10 y 11, segundo de Crónicas 5, 13, 14 y segundo libro de Crónicas 7, 1 y 2, decían que cuando el santuario se llenaba de una nube, todos tenían que salir porque la gloria de Dios lo había tomado todo. Durante ese momento no había intercesor. ¿No había qué? Intercesor. Cuando el templo celestial se llene de humo, no habrá intercesor. Y ese tiempo que se vive en la tierra donde no habrá gracia, tendremos que vivirlo sin intercesor. ¿Sin qué? Pero ya para ese momento cada caso habrá estado decidido, porque el juicio se habrá terminado. Ya se habrá pronunciado la sentencia que le cité hace un ratito. Apocalipsis 22, 11. Lo que es justo, sea justo. Y lo que es sucio, lo que está santo, siga lo que es justo, siga practicando la justicia. Siga ese curso. Y el que no siga su curso, en ese momento cada caso selló sellado, el templo se llenará de humo, la gloria de Dios cubrirá el templo, no hay intercesor. En ese momento las huestes celestiales se preparan para venir a buscar los hijos de Dios. Mientras que en la tierra empiezan a caer las 7 últimas plagas. Para ese momento se acabó la gracia, para ese momento no hay más nada. Para ese momento la ira de Dios derramándose y el mismo diablo también destruyendo y acabando con todo lo que pueda acabar. Se acabó. Ese momento debería encontrarnos escondido en Cristo Jesús. Debería encontrarnos con una vida transformada. Deberíamos encontrarnos siendo una higuera, no estéril, sino una higuera que da fruto. Amados, ahora tenemos un intercesor. ¿Quiere aprovecharlo? Llegará un día que no habrá. Será un tiempo corto, pero cuando ya no haya intercesor ya no lo habrá más. Cada caso estará definido. Ahora es el momento de nosotros anunciarle al mundo que Cristo está allí disponible para salvar. La palabra de Dios enseña que el juicio comienza por los muertos. Todos los siervos de Dios que han muerto están siendo juzgados y sellados para vida eterna si son hallados escondidos en Cristo. En algún momento llegará a nosotros, pero ya cuando llegue a nosotros será el final. Porque mientras tengamos vida tenemos esperanza. Pastor, ¿qué fue lo que dijo? También se puede, vivo, perder la gracia. ¿Me está siguiendo? La Biblia tiene ejemplos de personas vivos que se colocaron más allá de la... El libro Patriarcas y Profetas, página 135, dice: cada día, cada hora, muchos se colocan más allá del brazo de la misericordia de Dios.
Cada día, cada hora. Muchos se colocan más allá de donde Dios puede alcanzarlo. La Biblia dice que hubo un momento que ya Dios no podía alcanzar a Saúl. Hubo un momento que ya no podía alcanzar a Judas. Hubo un momento que ya no pudo alcanzar al faraón de los tiempos de Moisés. Su corazón de manera que hay personas que vivos pueden cauterizar su conciencia y perder la gracia. Pero si todavía tú sientes que el Espíritu te toca, que te habla, que te dice eso está mal, ven, hay gracia para ti. Aprovéchala. Pilato tampoco. Lo dejo con esta cita. Cuando Cristo abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Wow. Dile a la gente que corra ahora que Él esté en el santuario. Nosotros corramos ahora a Jesús, que Él está en el santuario. Cuando Él abandone el santuario, las tinieblas envolverán la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos vivirán sin intercesor a la vista del santo Dios. Nada refrena ya a los malos y a Satanás. Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley de gracia. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. Y el Espíritu de Dios, al que se opusieron obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. ¡Qué terrible! Será el periodo de las 7 últimas plagas. Estoy citando Apocalipsis capítulo 600, página 671 y página 672. Amados, Cristo está en el santuario. Cité Patriarca y Profeta, página 135 hace un ratito. Y ahora estoy citando Conflicto de los Siglos, páginas 671 y 672. Cuando Cristo salga del santuario habrá dicho, hecho es. Y lo que nos está diciendo el mensaje del juicio preadvenimiento es que aprovechemos este tiempo que hay un intercesor. ¿Quieres aprovecharlo? ¿Te gustaría que alguien más lo aproveche? ¿Puedes pensar en alguien que tú quieres que también sea tratado por el Señor con un intercesor? ¿Te gustaría? A mí me gustaría también. ¿Hay alguien aquí esta noche que quisiera decir, Señor, yo quiero tomar a Cristo como mi intercesor? Alguien que quiera aceptarlo. Señor Jesús, toma mi caso, toma mi vida. Dios te bendiga, Dios bendiga esa familia linda. Esa familia vino a quedarse con nosotros. Amén, y está estudiando la Biblia y pronto los bautizaremos y ya son parte nuestra. Gloria a Dios, que Dios te bendiga. Mira otra mano ahí, qué bella. Dios te guarde. Ahora es el momento de gracia. Yo quisiera hoy entregar mi vida al Señor una vez más y decirle a Jesús, yo quiero que mis pecados sean transferidos de mí al santuario celestial. Y quiero que me ayude a hacer esto cada día, a no acostarme una noche cargando yo mis pecados. Quiero que estén contigo. Quiero dormir en paz. Y si en la noche pierdo la vida, descansar en el Señor. ¿Quiere decirle eso al Señor hoy? Vamos a orar. Vamos a reconsagrarnos al Señor. Nuestra jornada le queda un sábado más. Yo quiero invitarte a que traiga a alguien más un sábado más. La próxima semana estaremos hablando del milenio. Misericordioso y que tu misericordia y tu gracia ha sobreabundado con tal, Dios, de que todos seamos salvos. Tristemente así no será, porque cada individuo, cada persona tiene libre albedrío para aceptar o rechazar. Pero hoy nosotros, Señor, nos postramos ante ti diciendo que aceptamos tu gracia.
Queremos, Señor, que nos llame, que nos despierte en la noche, en la madrugada, en la tarde, que nos toque. Y que con corazón sincero nos arrepintamos, te entreguemos nuestros pecados y tengamos la seguridad que al levantarnos de esa oración, nuestros pecados han sido cargados por ti, no por nosotros. Oh Dios, ayúdanos a llevar estas buenas nuevas, a decirle a la gente que el último chance se acaba, que un día Cristo, no muy tarde, saldrá del santuario. Cuando eso pase, ya no hay más oportunidad. Ayúdanos a aprovechar, Dios, este chance para llevarlo a otro. Por eso te levantamos nuestros hijos, te levantamos la gente con la que nos has rodeado. Oh Señor, dame un sentido de prioridad, de poder valorar las cosas con las que vivimos, de tal manera, Señor, que vivamos conforme a este tiempo que tú nos has señalado. Que al comer, al beber, al entrar, al salir, podamos glorificar. Gracias, Señor. Bendice a nuestros amigos y hermanos, que ya son nuestros hermanos porque han venido aceptando tu llamada. Permite que pronto ellos también sean parte de la iglesia por la testificación pública del bautismo y una vida entregada a ti. Danos una linda semana. Gracias por este precioso sábado que nos has dado. Danos en esta semana el glorificar, energía, salud para las tareas y el trabajo y sobre todo reflejar tu gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios nos bendiga, hermanos.